Hoy vamos a ver el tema de antiderivadas. Para entender antiderivadas vamos a tener que recordar parte de cálculo diferencial. Recuerden que en cálculo diferencial vimos algunas fórmulas de cómo derivar una función. Como su nombre lo dice, antiderivada significa que es lo contrario de derivar. Entonces vamos a ver las siguientes funciones. Por ejemplo, en cálculo diferencial a mí me daban una función, vamos a poner x cuadrada. Al diferenciarla o al derivarla, pues recuerden que aplicábamos la reglita de derivada de u a la n, pues era igual a n por u a la n menos 1 por derivada de u. Y aquí pues vamos a aplicar eso. Entonces, la derivada de x cuadrada era 2x por 1. Pero como es 1, pues no se pone. Entonces solamente queda 2x. Entonces, como vemos aquí, esta es la función que nos están dando y esta es la derivada. Es decir, derivamos esto y obtenemos esto. Por lo tanto, la antiderivada de una función es la función de la cual obtuvimos esa derivada. Es decir, la antiderivada de esto, pues es x cuadrada. ¿Okay? O sea, lo contrario. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo 3x cúbica, primero la derivo. Entonces, si la derivo, esto va a ser 9x cuadrada por 1, pero como es 1, pues no se pone. Y entonces, esto que está aquí es la antiderivada de esto. ¿Cómo obtenemos entonces la antiderivada de una función? Bueno, para eso tenemos que ver cuál es la regla que estamos aplicando. En primer caso, aquí, número 1, tenemos la fórmula o la regla para la potencia. Recuerden que también vimos para la constante, que la derivada de una constante pues es 0. También vimos para la constante por la variable, derivada de k por x, recuerden que solamente era k, y la derivada pues de la potencia, que es la primera que vimos. Entonces, estas son las tres reglitas básicas que nosotros debemos de recordar. Y entonces, la derivada de esto, pues es esto, la derivada de esto, pues es esto, la derivada de esto, pues es esto. Así sucesivamente, entonces, la antiderivada de esto es esto, la antiderivada de esto es esto, y la antiderivada de esto, pues es esto. Como ustedes se dan cuenta, son las mismas reglitas. Entonces vamos a ponerlas aquí, pero al revés. Número 1, pues yo tengo u a la n, su antiderivada pues tiene que ser lo contrario, ¿no? N más 1 entre n más 1. Aquí le vamos a agregar una c que después vamos a explicar por qué se le agrega esa c. Entonces el 2, que es de la k, entonces la antiderivada de 0 pues es una constante cualquiera. Y 3, la antiderivada de una constante pues es la constante por x. Y como ven son las mismas reglas pero al revés. Entonces, pues dependiendo de qué función nos den, es la reglita que vamos a utilizar. Por ejemplo, si a mí me dan, digamos, una función f de x es igual a 4, por ejemplo, y me están pidiendo que encuentre su antiderivada, que la antiderivada se representa con una f mayúscula. Entonces, ¿cuál sería la antiderivada de
4. Pues nos vamos y vamos a revisar cuál de todas estas reglitas aplica. ¿Me están dando un 0? No, por lo tanto no aplica eso. ¿Me están dando una variable que está elevada a una potencia? Pues no. ¿Me están dando solamente un número? Pues sí, entonces aplica esta reglita, la reglita número 3. Entonces, la antiderivada de eso me dice que es la misma variable, pero agregándole una x. Aquí se me olvidó agregarle más c, que siempre se le agrega más c. En esta no se le agrega más c porque se supone que k pues ya es una constante. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar pues esa reglita. Entonces, su antiderivada de 4 pues sería 4x más c. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. F de x es igual a 0. ¿Cuál es su antiderivada de eso? Pues como les digo, nos vamos a revisar nuestras reglitas. Reglita número 1, reglita número 2, reglita número 3. Empezamos con la 1. Me están dando una variable elevada a una potencia. Pues no. Entonces la regla número 1 no aplica. ¿Me están dando 0? En este caso sí. Entonces, su antiderivada de 0 pues es k. Es decir, puede ser cualquier número, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 1000, pero para no estar poniendo todos esos números, pues simplemente ponemos k, que puede tomar el valor que nosotros queramos. Bueno, entonces vamos con, por ejemplo, f de x es igual a 8x cúbica. ¿Cuál es la antiderivada de esta función? Bueno, como les digo, primero hay que revisar cuál de las tres reglitas aplica y una vez que ya encontremos cuál es la regla que aplica, entonces vamos a tomar esa. Entonces me está dando una variable elevada a una potencia, en este caso sí. Por lo tanto, la que aplica pues es la número 1. ¿Que hay un número que está multiplicando esa variable? Sí, es cierto, pero recordemos que en cálculo diferencial esa constante o ese número lo podríamos dejar fuera de la derivada. Entonces, lo mismo se hace con la antiderivada. Ese 8 lo dejamos aquí, lo pasamos tal y cual, y solamente nos preocupamos de la antiderivada de x cúbica. Recordemos que la antiderivada de x cúbica se obtiene de esta forma, es decir, aquí nos está diciendo que al exponente le debemos de sumar 1, entonces 3 más 1, y dividirlo también en 3 más 1. Aquí simplemente vamos a simplificar, queda 8, acá queda 8 a la 4 entre 4, y no olvidemos de agregar el más c. Esto prácticamente pues ya es la respuesta. Entonces, pero si ustedes lo quieren simplificar, pues todavía se puede simplificar. Es decir, 8 entre 4, pues esto me da 2, x a la 4 más c. Entonces, así se vería la respuesta simplificada. Y así sucesivamente hacemos con todas las funciones. Vemos cuál de las tres reglitas aplica. Una vez que ya sepamos cuál de todas esas reglitas aplica, pues la tomamos y con eso encontramos la antiderivada. Ahora bien, ahora vamos a revisar por qué se le agrega el más c. Bueno, porque vamos a poner los siguientes ejemplos. Aquí vamos a poner los siguientes ejemplos. Vamos a ver, vamos a poner x cuadrada más 4, x cuadrada menos 5, x cuadrada más pi, x, a ver, x cuadrada nada más.
Ok, todas estas son funciones f de x. Ok, si nosotros observamos, pues esta es una función diferente de esta y diferente de esta. ¿Cuál es lo que la hace diferente? Pues el último término, que aquí es un más 4, acá es un menos 5, acá es más pi, y acá pues prácticamente sería más 0, ¿ok? Porque no tiene nada. Es lo que la hace diferente. Entonces, por el hecho de tener ese término más, la convierte en una función diferente. Entonces, esas 4 funciones que acabo de escribir, pues son diferentes, no es lo mismo, ¿ok? Sin embargo, si yo las derivo a todas estas, si yo las derivo, van a tener la misma derivada, 2x, ¿ok? Derivada de x cuadrada más 4 es 2x. Derivada de x cuadrada menos 5 es 2x. Derivada de x cuadrada más pi es 2x. Derivada de x cuadrada es 2x. ¿Ok? Como ustedes ya vieron, pues esto es la derivada de todas esas funciones. Sin embargo, todas esas funciones son diferentes. Ahora, si yo aplico para esta, recuerden que esta es la derivada. Si yo aplico la regla inversa, pues obtendría su antiderivada. Vamos a ver cómo quedaría la antiderivada de esto, aplicando la reglita número 1, porque es una variable elevada a una potencia. Recuerden que ahí hay un 1 que no se ve, pero ahí está presente. Entonces, su antiderivada quedaría como el 2 lo paso exactamente igual. Recuerden que aquí sería 1 más 1 entre 1 más 1. Entonces, esto quedaría como 2x cuadrada sobre 2, que si yo simplifico, pues quedaría x cuadrada. Y aquí se le agrega el más c, por lo que ya vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque puede tener un más 4, porque puede tener un menos 5, porque puede tener un más pi o simplemente un más 0. ¿Ok? Es por eso que se le agrega el más c. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo nada más como x cuadrada, pues no es válido. ¿Por qué? Porque también puede ser, bueno, sí es válido, pero solamente para esta, ¿no? Que tiene más 0. Pero recuerden que x cuadrada más pi también es su misma antiderivada. Entonces, para esto, para esta función, tendría muchísimas antiderivadas. Entonces, como no podemos poner todas esas antiderivadas, por eso simplemente se le agrega el más c. ¿Por qué? Porque el más c puede valer más 4, puede valer menos 5, puede valer más pi, o puede valer 0. Es por eso que se agrega el más c, porque al aplicar la regla de la antiderivada, lo único que obtenemos es este primer término. Y este otro término se agrega pues poniendo el más c. ¿Okay? Entonces, si no lo agregáramos, solamente quedaría como x cuadrado. Y diríamos entonces que la única antiderivada para esto, pues sería esto que está aquí. Y ya vimos que no es cierto. Esto que está aquí tiene muchísimas antiderivadas. Es por eso que se le agrega el más c. Y esa es, digamos, la parte más importante de una antiderivada. No olvidarse del más c. Lo demás, pues simplemente es aplicar la reglita inversa que ustedes ya conocen de las derivadas y prácticamente eso sería todo. Ahora bien, dentro de las antiderivadas existen las antiderivadas generales, que es cuando nosotros encontramos, por ejemplo,
A ver, tengo f de x, x cuadrado. Su antiderivada de esto, pues recuerden que lo obtenemos aplicando la regla inversa, que sería sumándole 1 y sumándole c. Esta que ven aquí ustedes se le conoce como antiderivada general. ¿Por qué general? Porque ustedes recuerden que c debería tener un valor definido para que no sea general. Porque si es general, como es el caso de ahorita, pues se puede valer cualquier número. Se puede valer 0, puede valer 1, puede valer 3 cuartos, puede valer menos 5, puede valer menos 100, puede valer pi. Entonces puede valer cualquier número. Entonces por eso se le conoce como antiderivada general. ¿Por qué? Porque se puede valer cualquier número. La otra antiderivada se le conoce como específica y es cuando nosotros ya conocemos el valor de c. Entonces, hay ocasiones que nos van a pedir que nosotros encontremos la antiderivada específica, pero para que nosotros podamos encontrar la antiderivada específica, nos tienen que dar un dato extra. Y ese dato extra se le conoce como condición inicial. ¿Ok? Y generalmente está escrito de la siguiente forma. F de x igual a b. Y es que nos van a dar un valor para x y un valor para f de x. Esta es una representación general, no nos las van a dar así. Vamos a ver o vamos a suponer que nos están pidiendo la antiderivada específica para esta función. Entonces nos van a dar la condición inicial que podría ser f de 1 es igual a 10, por ejemplo. Nos pueden dar otra, nos pueden dar f de 0 es igual a 20, por ejemplo. ¿Ok? De esta condición va a depender el valor de c. Entonces, si me dan, por ejemplo, la primera, que es esta, pues voy a obtener un valor de c. Si me dan esta otra, pues voy a obtener otro valor de c. Entonces, dependiendo de la condición inicial que me den, es el valor de c que voy a obtener. Entonces, nos vamos a quedar con la primera, que la condición inicial es f de 1 es igual a x. Si hacemos analogía con lo que habíamos escrito, pues si ustedes comparan, el valor de x es lo que está dentro del paréntesis. Y todo el valor de f de x, pues tiene que ser este. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir f de x es igual a x cúbica sobre 3 más c. Y nos piden que encontremos la antiderivada específica con esta condición. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues como ustedes ven, el valor de x es 1, entonces en vez de escribir x, pues vamos a escribir 1. Y aquí, como ven, el valor de f de x, pues es 10. Entonces, en vez de escribir f de x, pues vamos a escribir 10. Entonces, en vez de f de x, escribo 10, es igual. Y aquí, en vez de escribir x, pues voy a escribir 1. ¿Ok? Más c. Como ustedes ven, la única incógnita que tengo aquí, pues es c. Entonces, este término, primeramente lo voy a simplificar y una vez que ya obtenga el resultado, lo paso al otro lado. O también lo podría pasar tal y como está. De cualquier forma, pues nos debería de dar exactamente lo mismo. Entonces, lo voy a pasar tal y como está. Entonces, recuerden que si está positivo, pasa negativo. Y si está negativo, pasa positivo. Con el signo contrario. Sumando o restando, también es válido decirlo. Entonces, el 10 se queda de este mismo lado. Y esto, pues, pasa negativo. ¿Por qué? Porque del otro lado de la igualdad estaba sumando o positivo y tiene que pasar pues restando.
Y del otro lado de la igualdad, pues como ya quitamos ese término, solamente queda C. Ahora sí, 10 menos, y aquí vamos a realizar la operación de esto. 1 al cubo, pues me sigue dando, perdón, no es 10, aquí es 3, aquí abajo. Pues 1 al cubo me sigue dando 1, entre 3, pues me queda 1/3. Esto ya lo podemos realizar en la calculadora, pero si no lo quieren hacer en la calculadora, también lo pueden hacer a mano. Entonces, para hacerlo a mano tenemos que pasar este 10 a tercios, y eso se hace simplemente multiplicando por el número al que lo queremos pasar. Si lo queremos pasar a tercios, lo tenemos que multiplicar por 3. Si lo quisiéramos pasar a quintos, pues lo tendríamos que multiplicar por quintos. En este caso yo lo quiero pasar a tercios, entonces 3 por 10 me va a dar 30 tercios. Menos 1/3 es igual a C. Aquí recordemos que una vez que están con el mismo denominador, podemos hacer simplemente la resta o la suma de los números que están arriba. Entonces, 30 menos 1 me queda 29. Me queda 29 tercios, que es igual a C. Por lo tanto, ese es el valor de C. Una vez que nosotros ya encontramos el valor de C, nuestra tarea o nuestra siguiente tarea pues simplemente es sustituirla aquí. En vez de escribir C, pues vamos a escribir lo que vale C, que en este caso vale 29 tercios. Entonces vuelvo, escribo f de x es igual a x cúbica sobre 3 más 29 tercios. Y esto ya se convirtió en una antiderivada específica. ¿Por qué? Porque ahora C ya tiene un valor que en este caso vale 29 tercios. ¿Ok? Y eso sería, digamos que, la mayor tarea en este tema. Encontrar su antiderivada, que ya vimos cómo la encontramos, y encontrar la antiderivada específica. Eso solamente para cuando nos los están pidiendo. Si no nos piden la antiderivada específica, pues solamente nos quedamos con esta parte que está acá. F de x es igual a x cúbica entre 3 más c. Y ya, nos olvidamos de encontrar el valor de c. Ahora, si sí nos piden la antiderivada específica, nos tienen que dar esta condición o cualquier otra condición y la sustituimos, encontramos el valor de c. Una vez que encontramos el valor de c, pues simplemente la sustituimos en esta función y quedaría de esta forma. Y esto sería todo en el tema 2, que son antiderivadas. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video.